amigos? Estamos acá de nuevo con Javier Ronquillo, de vuelta a la acción con otro podcast, después de unas largas vacaciones de verano, pero dispuestos a continuar. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pedro? Todo muy bien, ya listos para un podcast más. Bueno, a ver qué tal nos va con el trabajo después de este descanso, a ver si no nos enfriamos demasiado. Y el día de hoy queremos compartir un poquito sobre resultados, podríamos decir que sorprendentes e inesperados, que se pueden explicar con matemática, que por decirlo así podemos pensar que desafían hasta cierto modo el sentido común o lo que nuestra intuición, digámoslo de esa manera. Y vos tenías un problema bastante interesante para empezar con esto, ¿no? Bueno, este es en realidad un problema que quizás no es tan sorprendente en el sentido que no genera objetos imposibles como otros, pero que sí desafía nuestra intuición diaria, digamos. O sea, no es una paradoja, digamos. No es una paradoja, pero sí desafía nuestra intuición. Por ejemplo, una de las cosas que nos pasa mucho en el día a día es que nosotros pensamos muy linealmente. ¿Y a qué me refiero con eso? Por ejemplo, cuando uno está haciendo una receta de cocina, vos venís y tenés la receta y dice, bueno, para cocinar necesita 2 libras de pollo, una cebolla, 3 tomates y una cucharadita de sal. Y bueno, tenés los ingredientes para hacer la receta, digamos, una receta para, digamos, unas 3 personas. Y ciertamente vos, si en lugar de tener 3 personas, tenés 6 personas, lo que usualmente hace uno para que la receta todavía funcione es, si la receta era para 3 personas y necesitabas una libra de pollo, entonces para 6 personas vos vas a necesitar 2 libras de pollo. O sea, el doble, digamos. El doble de lo que tenías. Entonces, por ejemplo, si en lugar de 3 personas vos tenés el triple de personas, o sea, 9 personas, entonces vos vas a agarrar y vas a tomar el triple de pollo. Entonces, por ejemplo, vas a tomar, en lugar de 1 libra, vas a tomar 3 libras de pollo. Ok, entonces eso es lo que quiere decir que sea lineal, digamos. Eso es lo que quiere decir que sea lineal, que nosotros si algo crece cierto factor y está asociado a otra cantidad, nosotros lo que vamos a hacer con la otra cantidad es hacerlo crecer en ese mismo factor, y eso es a lo que se le llama directamente proporcional. Okay. Entonces, y en realidad hay muchos ejemplos en que nosotros hacemos eso. Por ejemplo, cuando nosotros queremos mezclar pintura, esa es otra de las normales, ¿no? Cuando estás haciendo tu mezcla de azul, de celeste, y entonces vas a venir y mezclas una cubeta de azul y una cubeta dos cubetas de azul y una cubeta de blanco. Okay. Y entonces vas a terminar en total con una cantidad de 3 cubetas de pintura y un color celeste, ¿verdad? Entonces, si vos querés terminar, en lugar de con 3 cubetas de pintura en total, querés pintar con 6 cubetas, entonces lo que tenés que agregar es la misma proporción, digamos. Entonces, en lugar de tener, si inicialmente tenías 2 de azul y 1 de blanco, entonces ahora vas a tener 4 de azul y 2 de blanco. Para mantener el mismo color, la misma tonalidad, digamos. Para mantener la misma tonalidad, porque por ejemplo si agregas solo blanco, entonces se hace más claro. Si agregas solo azul, se hace más oscuro. O sea, que como que mantener el balance. Mantener el balance. Okay. Entonces nosotros estamos muy acostumbrados a pensar así, y en la vida diaria lo hacemos todo el tiempo. Sin embargo, hay cosas que no se comportan así en la vida diaria. Hay ciertas cantidades que crecen de una forma distinta, o que se mueven de una forma distinta. Y uno de los problemas que es bonito es una leyenda realmente. La leyenda dice que
hace muchos años, pues hay muchos poemas y leyendas acerca de cómo se inventó el ajedrez. Ajá. Entonces, el ajedrez, pues una de las tantas historias que hay, dice que el inventor del ajedrez, pues inventó este juego maravilloso y pues el rey le encantó el juego y le pareció que era maravilloso. Y le dijo a la persona que lo había inventado, al inventor, le dijo, bueno, puedes pedirme lo que quieras, pídeme algo para que yo te recompense. Y entonces el creador del ajedrez viene y le dice, bueno, yo quiero que el primer día pongas un grano de arroz en el primer cuadro del tablero de ajedrez. Okay. El segundo día quiero que me des 2 granos de arroz en el segundo cuadrito del tablero de ajedrez. O sea, en la totalidad de los cuadritos de ajedrez iba poniendo arrocitos en cada cuadro. Exactamente, entonces tenés vos tu tablero de 8x8, o sea, tenés 64 cuadritos. Entonces lo que le dijo es, el primer día pone un arroz en el primer cuadrito. El segundo día pones 2 arroces en el segundo cuadrito. En el tercer día pones 4 arroces, ¿verdad? Vas duplicando cada día. Entonces vas poniendo 1, 2, 4, 8, 16. Okay. Y entonces cuenta la leyenda que el rey se rió, le dijo, pero ¿por qué me pides tan solo esto, no? Me pides tan poco por un juego tan maravilloso cuando me hubieses podido haber pedido lo que quisieras. ¿Y esto es como en pago o como de recompensa por haber creado el juego? Por haber creado el juego. Y el rey se ríe y dice, ¿por qué me pides tan poco si me hubieras podido pedir lo que sea? Y el creador del ajedrez le dice, no, yo quiero eso. Y entonces el rey dice, acepta, tranquilo, ¿no? Acepta, dice, sí, por supuesto, y eres tan poco ambicioso, y hasta se burla de él. Entonces, lo que sucede, cuenta la leyenda, ¿no? Es que, pues, el rey les terminan informando sus consejeros que él no tiene suficiente grano para pagarle al creador del ajedrez. Y para entonces, llegar a los 64 días. No tiene suficiente arroz para poder llegar a los 64 días. Y las historias, las versiones varían. Una versión dice que el creador del ajedrez cambia su recompensa, y la otra dice que lo ejecuta. Entonces, esa es una de las primeras historias. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que el rey haya terminado quebrado? ¿Cómo es que realmente no podía pagar esa cantidad? Y empezando nada más con un grano, ¿no? Con un granito. Con 2 granitos el segundo día. Con 4 granitos. Imagínate un granito de ajedrez, un granito de arroz no es nada. Y pues esto, lo que sucede es que esta es una cantidad que no está creciendo proporcionalmente. Digamos, cuando estábamos hablando del pollo, ¿verdad? Crecía proporcionalmente en el sentido de que 3 porciones era 1 libra. Después, si tenías 6 porciones, eran 2 libras. 9 porciones eran 3 libras. Y entonces crecía en un mismo factor. Pero lo que está sucediendo aquí con la cantidad es que está creciendo de una forma exponencial. Entonces, siempre estás yendo, y en lugar de multiplicar por un mismo factor, lo que estás haciendo es multiplicar por un factor, lo que estás haciendo es aumentando las potencias del número. Y entonces eso significa que en lugar de crecer linealmente o proporcionalmente, vos creces exponencialmente. Por ejemplo, 2 es el segundo día, 4 es el tercer día, y 4 es 2 al cuadrado. 8 es el tercer día, y eso es 2 al cubo.
O sea, multiplicar 3 veces 2. Ajá. El cuarto día es 2 a la 4, que es 16. Ajá. Entonces lo que sucede es que cuando las cantidades crecen de forma exponencial, crecen muchísimo más rápido. Entonces, solo para que te des una idea, el número de granos de arroz que el rey le tiene que dar al final te voy a decir, tiene 20 cifras. O sea, el número, al escribir el número tengo que escribir 20 cifras. 20 solo para cifras. escribir el número. Solo para poder escribir el número de granos de arroz que el rey le tiene que dar al creador del ajedrez, tenés que escribir 20 cifras. Ajá. Entonces, esto es una de las cosas que, por ejemplo, ¿qué otras cosas se comportan de manera exponencial? Otras cosas que se comportan de manera exponencial a veces es cómo crecen las poblaciones. Entonces, eso realmente reta nuestra intuición de que las cosas crecen en un mismo factor. Y cuando crecen de manera exponencial, simplemente crecen muy rápido y nuestra intuición se queda de lado. Sí, y de hecho, lo que vos mencionabas para tener una idea más clara es que al final de cuentas estamos hablando de como 18 trillones de granos de arroz, ¿verdad? Que es y sencillamente demasiado arroz. Muchísimo arroz. Y de hecho esto me hace recordar también este otro problemita interesante sobre dobleces de papel, que precisamente tiene ese comportamiento acelerado que vos describís, ¿no? Y el problema también es un poco famoso. Trata sobre cuántos dobleces tiene que hacer uno a una hoja de papel para poder alcanzar la distancia de la Tierra a la Luna, ¿no? Suponiendo que se tiene un papel lo suficientemente grande como para poderlo doblarlo todas las veces que uno quiera. Y lo sorprendente es de que solo se necesita doblar, si no recuerdo mal, como 50 veces. O sea, agarro un papel, lo doblo a la mitad, luego lo vuelvo a doblar a la mitad, luego lo vuelvo a doblar a la mitad, y así 50 veces. Y con el grosor del doblez resultante, de hecho, abarca la distancia entre la Tierra y la Luna, ¿no? Y como vos describías, es un resultado, digamos que no es intuitivo, ¿no? No es como que desafía la lógica que uno tiene por ese pensamiento lineal proporcional al que estamos acostumbrados, podríamos decir, ¿no? Sí, y así hay varios ejemplos de eso, del crecimiento o de crecimiento exponencial. También hay ciertos, ¿cómo se llama? Como ciertos programas de venta, digamos, en esos donde vos sos un vendedor y el programa lo que te pide es que consigas otros 2 vendedores, y si conseguís 2 vendedores ellos te van a dar plata. Estos programas pirámide, tipo pirámide. Y entonces eso es el crecimiento de la cantidad de gente que ingresa a los programas estos, también crecen rapidísimo, o agotan la cantidad de gente que puede estar, porque los números crecen muy rápido también. Claro. Y de hecho, otro ejemplo digamos, del poder del crecimiento exponencial, que también a mí me parece súper sorprendente, es algo que se conoce como la paradoja del cumpleaños, que es un resultado muy sorpresivo. Y la idea es la siguiente. Digamos que uno se pregunta cuánta gente debe haber en un cuarto, en una reunión, para que hayan 2 personas que hayan nacido en la misma fecha,
No en el mismo año, sino que tengan el mismo cumpleaños, ¿no? Entonces, si uno lo piensa un poquito, pues uno diría, para que dos personas hayan nacido en la misma fecha, que tengan el mismo cumpleaños, pues deberían de haber 367 personas, ¿no? Y la explicación, pues, se basa en algo que se llama el principio de Palomar, que después de pensarlo unos 5 minutos, pues tiene bastante sentido, ¿no? Pero la paradoja del cumpleaños dice algo muy, digamos que inesperado. Y es que, bueno, tener un cuarto con 367 personas, una habitación donde haya tanta gente, no es muy común. Pero sin embargo, en una situación mucho más realista, en una habitación donde hayan 23 personas, nada más 23, la probabilidad de que hayan dos que tengan el mismo cumpleaños es casi del 50%. Es decir, la próxima vez que vayan ustedes a, qué sé, un salón de clases, la mayoría de los salones de clases tienen más o menos ese número de personas, hay un 50% de probabilidad de que hayan dos personas con el mismo cumpleaños. Y esto precisamente es otro ejemplo del crecimiento exponencial que vos mencionás. Porque, digamos, en resumen de cuentas, lo que se hace es calcular cuál es la probabilidad de que dentro de un grupo de personas hayan dos que compartan el mismo cumpleaños. Y al ir aumentando el número de personas, de hecho, esta probabilidad tiene un comportamiento exponencial también. Es por eso que, a pesar de ser un número tan reducido de personas, la probabilidad, digamos, que es grande. Porque si solo tenés dos personas, la probabilidad sería que una entre 366 al cuadrado, una cosa por el estilo. Es una probabilidad muy pequeña, ¿no? Pero esta probabilidad aumenta exponencialmente, de tal manera que si tenés 23 personas, tenés un 50% de probabilidad que hayan dos con el mismo cumpleaños. Entonces es como esto tan sorpresivo que uno diría, si uno se encuentra a alguien con el mismo cumpleaños en su clase de matemáticas, ¿no? Uno diría, pero ¿y cuál es la probabilidad de que esto pasa? Pues de hecho es 50%. Claro. O sea, si yo estoy recibiendo 3 clases en la universidad con diferentes compañeros, ¿no? Es muy probable, de hecho, que al menos en una de ellas haya alguien con mi mismo cumpleaños. Pero es, bueno, sí, pero digamos lo que es 50% probable es que hayan dos que se tengan el mismo cumpleaños, no que necesariamente sea tu cumpleaños. Exacto. Sí, entonces es como bien raro, ¿no? Sí, es completamente contraintuitivo, digamos. Y de nuevo, pues tiene que ver con el comportamiento exponencial de la probabilidad de este fenómeno. Bueno, y ya, digamos, dejando un poco de lado el comportamiento exponencial, que realmente es una de las cosas que más quiebra la intuición lineal con la que vivimos. Pero moviéndonos un poco al asunto del infinito, que ya hablamos un poco acerca del infinito en otro programa, pero realmente este es un concepto que también quiebra completamente las intuiciones que podamos tener, y es por eso que algunos de los matemáticos que han estudiado el infinito han realmente tenido problemas mentales después de hacerlo, porque es algo que realmente es contraintuitivo, porque no estamos acostumbrados a imaginar algo infinito. Sí, creo que una de las cosas que siempre ha atraído la atención del ser humano, ¿no? Tratar de trascender la idea de algo físico, algo finito, a tratar de entender qué quiere decir algo que no sea finito. Y como lo hablamos anteriormente, algo de esto tiene que ver con
con la existencia de distintos tamaños de infinito, podríamos decirlo de esa manera, y pues esta hipótesis famosa del continuo, ¿no? Que de hecho trata de buscar podríamos decir, cuál es la sucesión de infinitos. ¿Será que podemos pasar de un infinito al siguiente infinito? O que eso no tiene sentido, que de hecho no hay un siguiente infinito, sino que hay un continuo de infinitos, ¿verdad? Es más o menos lo que trata de decir, pero el tan solo hecho de pensar que hay un infinito más grande que otro ya es súper sorpresivo, ¿no? Y yo creo que no sé si lo hablábamos en aquella ocasión, pero uno de los resultados que quizás a mí me enamoró más de la matemática, que me sorprendió y dije, yo tengo que entender esto y estudiar más a fondo esto, es ese resultado acerca de los distintos tamaños de infinito. Entonces, por ejemplo, si uno piensa en los números naturales, que son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y con los que uno cuenta, digamos, pues uno siempre dice, hay un número infinito de esos, porque nunca se acaba. Listo. De todos modos, si uno viene y dice, bueno, tomemos los negativos ahora, ¿verdad? Además de 0, 1, 2, 3, 4, 5, tomemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Y entonces uno diría, bueno, pues entonces ahí sí es lógico que haya, pues, como un infinito más grande, porque pues son más números, ¿cierto? Ajá. Alguien por el otro lado podría decir, no, pero infinito solo hay uno, hay infinitos y eso es todo. Pues resulta que, digamos, estos dos infinitos son del mismo tamaño, ¿verdad? Uh-huh. La forma en que se mide el tamaño de un infinito es bien intuitiva, digamos, en el sentido de que cuando vos estás viendo si hay la misma cantidad de objetos en una colección que en otra colección, lo que puedes hacer es aparejarlas, digamos. Entonces, por cada objeto de una colección le das otro objeto de la otra. Entonces, por ejemplo, un ejemplo es cuando estás jugando básquet y vas a hacer formación de cubrir 1 a 1. Entonces, sabes que hay la misma cantidad de jugadores por equipo porque cada uno de los jugadores de cada equipo tiene asignado otro jugador de otro equipo y al final ni sobran ni hay alguien que esté desmarcado. Cuando marcas a presión, digamos. Uh-huh. Entonces, más o menos esa es la idea para saber si un infinito es del mismo tamaño que el otro. Entonces, resulta que hay una forma de poner a marcar a los naturales y que marquen a todos los enteros sin necesidad de... O sea, si estuvieran jugando un partido de básquetbol los naturales contra los enteros, o sea, con los números con los que contamos y los números con los que contamos más los negativos, hay una forma de ponerlos a jugar marca personal, digamos. Quizás no es lo usual. Que no quede nadie solo. Que no quede nadie solo pareja. Y que nadie esté cubierto 2 veces. Entonces, eso significa que los infinitos son del mismo tamaño. Entonces, luego, pues uno empieza a pensar, bueno, ¿cuál es el siguiente conjunto de números? Pues el siguiente conjunto de números es las fracciones. Porque, por ejemplo, los enteros están incluidos dentro de las fracciones. Porque si uno considera 2 dividido 1 o 2 partido 1, eso es 2. Y entonces uno, bueno, diría, bueno, sí va. Si pongo a jugar a los racionales, que son todas las fracciones, que incluyen a los enteros, contra los enteros, por ejemplo, o contra los mismos naturales, que son más, digamos, que 0, 1, 2, 3, 4, los pongo a jugar contra las fracciones, resulta que todavía ahí hay una manera de hacerlos jugar marca personal y que todos queden cubiertos solo una vez y que nadie quede descubierto. Entonces eso lo que significa es que los racionales es el mismo infinito que los naturales. Y eso es algo ya un poco contraintuitivo si estamos pensando que hay distintos tipos de infinito, tamaños de infinito.
Es contraintuitivo porque los naturales tienen a primera vista menos números que los racionales, porque los naturales están incluidos dentro de los racionales. Pero si tomamos esta idea de marcación personal, tienen la misma cantidad. Entonces, lo siguiente que sucede es que cuando tomamos los números reales, que incluyen a las fracciones, e incluyen números como pi, raíz de 2, que son los irracionales, lo que sucede es que si ponemos a jugar a los reales contra cualquiera de estos sistemas numéricos que mencioné antes, por ejemplo, ponemos a jugar a los reales contra los racionales, lo que sucede es que no hay forma de hacerlos jugar marcación personal. Y como no hay forma y se puede demostrar, y eso es una de las ideas que se usa una y otra vez, que se llama diagonalización de Cantor, se puede demostrar que no se pueden poner a jugar los racionales contra los reales en marcación personal. Entonces es ahí cuando uno dice, bueno, entonces sí, aquí sí esto es un infinito más grande, porque no puedo hacer esa correspondencia 1 a 1. Y eso pues quiebra bastante la intuición de que, bueno, mi intuición sería que entre el conjunto, mientras el conjunto esté contenido, los infinitos van a ser más chiquitos, digamos, o más grandes. Pero no es así, hay conjuntos que están contenidos unos en el otro y que tienen la misma cantidad de elementos o que tienen el mismo número infinito de elementos. Pero hay otros en donde sí no se puede hacer esa correspondencia y entonces tenemos un número distinto de infinitos. Y entonces podríamos decir que hay la misma cantidad de naturales que de enteros y la misma cantidad de hecho que de racionales. Pero hay más reales, hay más números reales entonces. A pesar de que todos son infinitos, pero entonces decís vos que no solo debemos decir que son infinitos, sino de hecho podemos clasificar los infinitos. Y de hecho el primer tipo de infinito se llama contables, ¿no? Y el otro se llama continuo, no contable. Ya es otra clase más grande, por decirlo así, ¿no? Y entonces, pues ya en teoría de conjuntos puedes empezar a hablar acerca de después de los números reales puedes crear todavía infinitos más grandes que los números reales. Y como vos decías al inicio, pues está esta hipótesis del continuo que pues te dice que si la asumís te dice si hay cuál es el siguiente infinito, digamos. Y eso a mí me parece que pues rompió un paradigma muy grande en matemática, ¿no? Meterse a trabajar con estas cuestiones tan fundamentales que digamos que a primera vista son muy, muy teóricas, ¿verdad? Pero también hacen o tienen repercusión en cosas que pudiéramos decir que tienen alguna relación con la realidad. Y otro de los resultados que a mí me parece súper interesante tiene que ver con esta noción de tener un número infinito de cosas en algo finito, y es la famosa paradoja de Banach-Tarski, que precisamente se basa en cómo se maneja el infinito. Y la paradoja a grandes rasgos lo que dice es lo siguiente: si nosotros tenemos una pelotita, una esfera en 3 dimensiones, de hecho es posible cortar esa pelota, digamos una naranja para hacerlo más tangible. Es posible cortar esa naranja en un número finito de pedazos, de tal manera que al descomponer la naranja en esos pedazos, yo puedo agarrar ciertos pedazos, formar una naranja, agarrar los otros pedazos que quedaron, formar otra naranja, pero las 2 naranjas nuevas son del mismo tamaño que la naranja original. Es decir, yo comencé con una esfera en 3 dimensiones y la corté en un número finito de pasos, en un número finito de partes. Luego puedo agarrar ciertas partes, reconstruir una esfera
y puedo agarrar las otras partes restantes y construir otra esfera de las mismas dimensiones que la esfera original. Ahora, esto es lo interesante porque si yo pienso los números naturales y los enteros, pues más o menos lo que describiste anteriormente tiene algo que ver, ¿no? O sea, podemos descomponer algo, entre comillas, más grande en algo más pequeño y viceversa, ¿no? Pero ahora estamos hablando de algo tangible, algo finito, que lo puedo descomponer en número finito de partes, y sin embargo tengo un resultado pues no tan obvio ni tan natural, ¿verdad? Y de hecho, la parte interesante es que solo tengo la libertad de cortar la naranja. No, o sea, la naranja no es de plasticina, no la puedo deformar. Nada más es cortarla. Y con las mismas piezas, es como un rompecabezas tridimensional, ¿verdad? Es como que si la esfera estuviera hecha de piezas tridimensionales y que yo agarro ciertas piezas y de repente soy capaz de hacer 2 esferas igual a la original. Y es muy sorpresivo esto porque en el mundo físico eso violaría el principio de conservación de energía. O sea, incluso si digamos estamos hablando a un nivel más bajo, no podría yo crear masa de la nada, ¿no? Y todo esto se reduce a un resultado bien interesante que es mucho más teórico, que precisamente nos dice por qué no se puede hacer esto en el mundo real. Y lo que pasa es que en el mundo abstracto digamos que del análisis, que es de donde viene este resultado, existe algo que es la medida de un conjunto. Y la medida lo podemos entender como, digamos, en 3 dimensiones vendría siendo el volumen que algo representa, ¿no? En 2 dimensiones vendría siendo el área, y en una dimensión vendría siendo la longitud. O sea, área, longitud, volumen, todo eso se conoce como la medida de algo. Entonces, por decirlo así, la medida de un cuadrado en 2 dimensiones es el área de ese cuadrado. La medida de una esfera en 3 dimensiones es el volumen de esa esfera, no el área, sino el volumen. Y la medida de una línea vendría siendo, en una dimensión, vendría siendo la longitud de esa línea. Ahora, lo interesante y por lo cual esto no funciona en el mundo físico, esta paradoja, es porque de hecho es imposible, no es posible darle o asignarle una medida a todos los conjuntos. Y esta es la razón de por qué es una paradoja. Porque en el mundo real, o sea, si vos me das cualquier objeto, yo le puedo medir su volumen. Puede ser que sea un volumen de 0, o puede ser que sea un volumen de 3 litros, o puede ser que sea un volumen de 100 litros. Puedo calcular el volumen. Pero en el mundo ideal del análisis, eso no pasa para todos los conjuntos. Y el problema radica principalmente cuando empezamos a trabajar con conjuntos infinitos. De hecho, la construcción de estas piezas, de hecho se puede hacer con 5 piezas, la paradoja de Banach-Tarski. Es decir, es posible cortar la esfera en 5 piezas, de tal manera que reordenando las piezas me den 2 esferas del mismo volumen que la original. Sin embargo, el proceso para realizar esto me requiere hacer un número, podríamos decirlo así, como un número infinito de pasos. Tendría de cortes, que hacer, digamos, un número infinito de cortes. Las partes son finitas, son 5 partes nada más. Pero el proceso de disección, como vos lo decís, es un proceso infinito, que en la realidad no se puede hacer. Claro. Y esto es ahí donde crea este conflicto entre la realidad y pues digamos que la teoría que se desarrolla. Entonces es una paradoja en ese sentido, que en el mundo físico pues yo no puedo hacer un número infinito de cortes como vos decías, pero en el mundo ideal sí.
O sea, nada me lo prohíbe, ¿no? Y es de hecho este manejo de los infinitos que hace posible que esta construcción pueda darse en un mundo ideal, digamos en el espacio tridimensional ideal, pero no en el físico, ¿no? Porque ahí, pues yo tengo un número muy grande pero finito de átomos en una naranja, ¿no? Entonces no puedo hacer un número infinito de cortes aunque yo quisiera. Y ese es otra de los resultados que cuando yo lo vi fue como muy, muy sorpresivo, ¿no? Es bastante raro. Es maravilloso realmente, y tiene que ver, como vos decís, en la forma en que, porque no son las piezas que nosotros cortamos al día a día cuando nos comemos la naranja. Claro, ciertas no piezas que son teóricas, que los cortes son teóricos, ¿verdad? Y que si teóricamente se pudieran hacer esos cortes, claro, lo pudiéramos hacer en el mundo físico, pero no va a ser, la pieza no va a ser un cuarto de naranja o media naranja o solo la cáscara, sino que son cortes, como vos decís, que necesitan un número infinito de pedacitos. Y eso es donde ya no podemos lograr hacerlo, ¿no? Por eso no hay que decir estoy buscando mi media naranja, sino estoy buscando mi Banach-Tarski. Para que en realidad sea igual a la original, ¿no? Y así como estos, hay muchos resultados que desafían la intuición, que me parece que da como una muy buena razón de por qué es bueno tratar de desarrollar teoría. Con nuestra intuición, la verdad, no podemos llegar tan lejos. Podemos, como vos decís, podemos hacer ciertas cosas, pero como le pasó al rey en la historia, a veces nuestra intuición nada más no es la mejor herramienta que tenemos, incluso para tomar decisiones. Exacto. Y es algo súper fundamental, ¿no? Y es ahí la importancia de la ciencia, ¿no? De poder trascender la intuición y colocar la información en cierta forma en que puedas tomar, tener conclusiones más profundas, ¿no? Tomar decisiones más profundas. Definitivamente, y también es no solo de esa parte, sino de la parte recreativa, es fascinante, porque hay muchos resultados muy interesantes, y yo creo que definitivamente tenemos que hacer otra parte de más resultados, porque en realidad hay muchos que uno no se los espera. Entonces regresaremos una próxima vez con más resultados contraintuitivos en la matemática. Gracias, Pedro. No, gracias a vos, Javier, y gracias a ustedes que nos escuchan, y esperamos estar pronto con algunas otras ideas interesantes. Nos vemos.